tal? Soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 9 del libro Un corazón como el de Dios. Este capítulo titula Una piedra lisa. La historia de hoy es una de mis historias favoritas en la vida de David y probablemente una de las suyas también. Es una de las historias más conocidas del personaje de David. Y ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Cuando lucha contra el gran gigante Goliat. Vamos a ver la historia desde un principio. Recordemos que siempre los israelitas estaban en conflicto con los filisteos y esta no era la excepción. Estaban en guerra los israelitas contra los filisteos. Ahí estaba el rey Saúl con su ejército enfrentándose a los filisteos con también su gran ejército. Recordemos que siempre los doblaban en número, pero esta vez vamos a ver que no era el número lo que atemorizaba a los israelitas, sino un gigante llamado Goliat. Recordemos que Goliat era parte de los soldados de los filisteos. La Biblia dice que este hombre medía 6 codos y un palmo. Vamos a transformarlo a las medidas actuales y vamos a ver que Goliat medía aproximadamente 3 metros. 2 metros 80 y acercándose a los 3 metros. Imagínense, era un hombre muy, muy grande. Yo de estatura soy muy pequeña y para mí una persona de 1,80 m ya es súper alto para mí. Imagínense en ese momento a los israelitas enfrentándose a un hombre gigante de casi 3 metros. Ustedes tendrían miedo, yo sí me sentiría muy intimidada, ¿verdad? Y en ese momento así se sentían los israelitas, estaban muy asustados, estaban con miedo y este gigantesco hombre les retaba y les decía, a ver, ¿quién viene hacia mí? ¿Quién me va a ganar? Los reto a que venga un valiente de los israelitas a pelear conmigo, y si ustedes ganan, nosotros vamos a ser sus siervos, pero por lo contrario, si yo gano, ustedes van a servir a mi pueblo. ¿Y saben qué? Ninguno de los israelitas salió al frente a defender a su pueblo y sobre todo al pueblo de Dios. Imagínense, ninguno de ellos tenía fe en Dios y ustedes sabían que el pueblo de Israel siempre Dios estaba con ellos y aún así ninguno de ellos se puso el valor para poder enfrentar a Goliat. Pero ¿saben qué? Ahora vamos a hablar del pequeño David, del joven David. ¿Se acuerdan? Él ya había terminado de servir a Saúl. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior les conté que él tocaba el arpa? En capítulos anteriores, perdón, él tocaba el arpa para el rey Saúl. ¿Se acuerdan que él había venido un espíritu para atormentarlo? Pues David había regresado al campo a cuidar a sus ovejitas. Pero cierto día su padre, Isaí, le dijo, oye, David, tienes que llevarle provisiones a tus hermanos. Ahí le envió comida seguramente porque ustedes saben que cuando las personas están en guerra, están gastando energías y necesitan alimento. Entonces Isaí mandó a David, ¿verdad?, a que lleve provisiones para sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban ahí en la guerra. Y ustedes saben, David obediente fue muy feliz y llegó al campamento con todas sus provisiones, feliz para darle a sus hermanos. Pero ¿saben qué? Justo ahí escucha, ¿no? ¿Quién estaba ahí al frente? Goliat estaba gritándole a los israelitas una vez más y les decía, ¿quién se atreve a retarme? ¿Quién me va a enfrentar? Y nadie salía. ¿Y saben qué? David se llenó de coraje en ese momento. Se sintió insultado, sintió que estaban insultando a Dios. En ese momento se sintió muy mal y dijo, ¿cómo este hombre va a estar insultando al ejército del único Dios viviente? Se sintió así de esa forma y ¿saben qué? En ese momento el hermano mayor de David lo escuchó y ¿saben qué le dijo? Le comenzó a gritar y le dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Con quién has dejado a las ovejas? En vez de estar allá pastoreando, ¿qué haces aquí? Ah, yo sé, seguramente tú has venido de chismoso a ver cómo está la guerra y le trató de ese modo, ¿no? ¿Y saben qué le respondió David? Pero yo qué hice ahora para que me trates así. Y en esta parte podemos ver que los hermanos de David no lo querían, no lo estaban tratando bien,
porque seguramente ustedes ya saben cómo él fue el elegido y no sus hermanos mayores. Quizás sus hermanos mayores sentían envidia, sentían celos, en especial el hermano mayor, que era el primogénito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él casi por un segundito pudo haber sido el futuro rey? Pero ¿qué le dijo Dios a Samuel? No, no te fijes en la apariencia, sino fíjate en su corazón. Y lo trataban mal. Y otra parte en la que él responde, ¿no? ¿Yo qué hice ahora? Nos puede dar a entender que no fue la primera vez en la que tenían este enfrentamiento el primogénito con David, sino que ya seguramente anteriores veces le estaban hablando mal a David. Pero aún así, David tuvo mucha fe en Dios, agarró valor y dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante incircunciso, yo lo voy a atacar en el nombre de Dios y lo voy a vencer. ¿Ustedes qué pensarían de un muchachito pequeño que ni siquiera sabía nada de guerra? Porque ustedes saben que él era un pastorcito. ¿Qué va a saber de guerra, de enfrentar mucho menos a alguien que quizás medía 3, 4 veces más que él, ¿verdad? Todos los soldados deben haber pensado eso en ese momento. Pero a David no le importó la opinión pública, no le importó la opinión de su hermano mayor, de su familia, a comparación de Saúl, que se acuerdan que él siempre dependía de la opinión pública. Podemos ver aquí que también muchas veces vamos a sentir el rechazo de nuestra familia. Quizás tú en este momento estás sufriendo burlas por parte de tu familia por seguir a Cristo, pero tomen el ejemplo de David. David no le hizo caso a su familia y fue con valor y fue al rey Saúl y le dijo, yo voy a vencer a ese gigante. El rey Saúl pues no tuvo otro remedio, fue el único candidato, el único valiente, y dijo, ya está bien, pero yo te voy a dar mi armadura. Y probablemente Saúl era mucho más alto, ustedes saben, en la Biblia decía que era uno de los hombres más altos. Imagínense su armadura tremenda y pesada, y se lo pusieron a David. Imagínense, el pobre David no podía ni caminar, imagínense cómo iba a pelear. Pero ¿saben qué? En el libro menciona una cosa muy bonita y también un poco interesante. Muchas veces vamos a querer ser como otras personas, pero en ese momento David dijo, no, yo no soy así, yo no necesito de esta armadura para enfrentar a ese gigante, porque yo tengo a Dios de mi lado. Y nosotros tenemos que tomar esa actitud. Tú no necesitas imitar a alguien de la iglesia para servir a Dios, no necesitas ser igual a alguien. David no lo necesitó y tú tampoco. Tú puedes servir a Dios con los dones y talentos que Él mismo te ha dado a ti. Y eso es lo que hizo David en ese momento. Se despojó de toda la armadura del rey Saúl y fue con, ya saben ustedes, ¿no? Su ondita y sus piedritas. Bueno, ahí había un arroyito y ahí sacó sus piedritas, no 5 piedritas como dice la canción de los niños. Me acuerdo siempre que cuento esta historia. Pero recordamos una cosa antes también, que David ya había enfrentado a animales feroces. Él para defender a sus ovejitas había enfrentado a osos, a leones, sin temor alguno para poder protegerlas. Y no creo, sino estoy segura de que Dios ya lo estaba preparando para ese momento a David. Y es por eso que él tenía ese valor. Una cosa más importante que vamos a aprender de esta lección. David sabía que se iba a enfrentar a un gigante. Pero él no estaba comparando lo grande de ese hombre con el temor que él quizás podría haber tenido. Él estaba comparando a ese gigante a lo gigante que es Dios. Imagínense, es lo que debemos hacer todos nosotros. Si tenemos un problema gigante, van a venir gigantes a nuestra vida a atacarnos. No debemos compararlo con nosotros, con nuestras fuerzas, porque sabemos que somos débiles. Debemos compararlo con nuestro Dios, que nuestro Dios es mucho más grande. No tiene comparación de tamaño contra nuestros pequeños e insignificantes problemas. Y eso es lo que hizo David en ese momento. Se armó de valor porque Dios estaba con él, tuvo mucha fe y gracias a Dios, al poder de Dios, esa pequeña piedrita pudo haber tocado la cabeza de Goliat con gran fuerza como si fuera una roca gigante. Solo fue el poder de Dios, ¿verdad? En ese momento
él sacó sus piedritas, imagínense ahí a Goliat enfrente de David. Debe haberse reído, burlado un buen rato, ¿verdad? ¿Cómo es que los israelitas, miren, tienen un gran ejército, me van a mandar a un niño que ni siquiera tiene armadura? Mírenlo, un flaquito, yo lo voy a ganar con mi dedito nada más. Seguramente habrá dicho eso, ¿no? Se habrá burlado horrible de David, pero no, a David no le importó. Hizo girar su onda y la piedrita salió volando y ¡puf! Cayó en la cabeza de Goliat y este cayó desplomado. Imagínense, ese es el poder de nuestro Dios. Esta historia es tan hermosa, hermanos. Jóvenes, esta historia debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. En nuestra vida diaria siempre van a venir gigantes a atacarnos. Y siempre van a atacar nuestra fe en Dios. Pero hay que ser como David. Hay que compararlos con el tamaño de nuestro Dios. Y van a darse cuenta que todos los problemas que vienen a ustedes van a ser súper insignificantes, súper chiquitos en comparación a nuestro gran Dios. Dios lo puede todo. Y como hay un versículo en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, igual todos los días Dios nos fortalece. Es por eso que hay que armarnos de valor. Por eso Él también nos dio nuestras armas espirituales. En nuestro cuaderno espiritual aprendemos el estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Esas son nuestras armas con las que podemos luchar cada día. Y cada día tener fe en nuestro Dios, porque Él nos va a ayudar a vencer a los gigantes de nuestra vida. Esto es todo lo que aprendí en el capítulo de hoy. De verdad me encantó mucho recordar esta historia. La he aprendido desde que estaba en el club infantil, desde que estaba muy pequeña en la escuela dominical, lo he escuchado. Pero siempre que leemos una historia vamos a aprender cosas diferentes y esta vez he aprendido mucho, mucho más de lo que aprendí antes. Y vamos a seguir con los capítulos en las siguientes semanas y les mando muchos abrazos, muchos besos, muchas gracias por ver los videos, por responder las preguntas. He estado en contacto con muchos de ustedes y les agradezco de todo corazón. Pido sus oraciones para que Dios me siga usando para esto y les animo a que puedan seguir leyendo su Biblia, hacer su cuaderno espiritual también. Saludos y bendiciones para todos.